Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y entonces estamos estudiando lo que se conocen como campos vectoriales. Vamos a introducir esta noción que va a ser objeto de estudio en el resto del curso. Entonces, un campo vectorial es una función, vamos a denotarla por f grande. Escribimos un campo vectorial es una función f definida de Rn en Rm, ¿ok? M y N son dos parámetros naturales, pueden ser diferentes o pueden ser iguales, tal que a cada valor X perteneciente a Rn se le asigna una imagen f de X que va a ser un vector que está ahora en Rm, ¿ok? Eso es un campo vectorial. Entonces, por lo general, vamos a considerar en A un condominio, o sea, vamos a considerar A un conjunto en Rn con ciertas propiedades topológicas buenas. Podemos considerar, por ejemplo, A abierto o cerrado o compacto. Y a partir de aquí vamos a tener una función cuya imagen, repito, va a caer o va a estar contenida en Rm. Entonces, en términos de coordenadas, nosotros, por supuesto, tenemos un vector x1, x2, xn, perteneciente a contenido en Rn, y cuando apliquemos la función f, vamos a obtener ahora un vector que va a tener coordenadas f1 evaluado en x1, xn, después f2 evaluado en x1, xn y así sucesivamente, y la última coordenada que sería entonces fm evaluado en x1, xn. Obviamente que nosotros no vamos a poder graficar este tipo de funciones porque lo que vamos a lo sumo es poder mirar su dominio y su rango. Vamos a estudiar algunos casos particulares. Supónganse que estemos trabajando con R2 y con R, ¿ok? Esto, una función f definida de R2 en R, es lo que con nosotros ya hemos visto como campo escalar, que a cada par XY le asigna una imagen Z, vamos a llamarlo Z, igual a f de XY. Aquí estamos en el caso de un campo escalar. Igualito si, por ejemplo, consideramos como conjunto de partida de R3 o Rn, y como conjunto de llegada, por ejemplo, consideramos R, entonces tenemos una función f que a cada par x1, xn le asigna la imagen f de x1, xn, que es un valor real, ¿ok? Campos escalares, entonces, son casos particulares de campos vectoriales, ¿ok? De campos vectoriales. Pero también podemos considerar otros ejemplos. Podemos considerar otros ejemplos como, supónganse ahora que tomemos o consideremos como conjunto de partida R y como conjunto de llegada R2. Y pensemos entonces en una función, vamos a suponer que, miren esta función, f de t igual a coseno de t, seno de t, para t perteneciente a 0,2pi. Esto es un ejemplo de una función que a cada valor, o sea, estamos trabajando acá, por ejemplo, en 0,2pi, ¿verdad? Esto está contenido en R, estamos trabajando en este intervalo. La aplicación a cada valor de acá me le va a asignar un punto que va a estar ahora en R2, en el plano coordenado XY. Esto es un ejemplo de una curva.
¿ok? En nuestro caso particular, si hacemos la identificación x igual a coseno de t y igual a seno de t, entonces vamos a obtener que en la medida que el parámetro t va cubriendo mi intervalo desde 0 hasta 2pi, nosotros vamos a ir generando una curva que no va a ser otra cosa que el disco de centro 0 y radio 1, ya que x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a seno cuadrado, o al revés, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, y por trigonometría esto es igual a 1. Entonces, por ejemplo, las curvas planas son ejemplos de campos vectoriales. En general, una curva es una aplicación o es un caso particular, es un campo vectorial definido de Rn de R en Rn, tal que dado un parámetro t perteneciente a R, se le asigna ahora un parámetro, vamos a llamarlo así, x1 de t, x2 de t, xn de t. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la curva, y entonces nuestra función la podemos denotar como f de t, vamos a denotarla así, igual a x1 de t, sucesivamente xn de t. Estas que están aquí se conocen como las ecuaciones paramétricas de la curva. Paramétricas porque van a depender de un solo parámetro, que va a ser el parámetro t. ¿Ok? Entonces, hay muchos ejemplos de curva que iremos desarrollando a lo largo del curso. Y otro ejemplo de campo vectorial que también vamos a considerar, vamos a presentar, sería, por ejemplo, el siguiente. La fuerza, el campo gravitacional, o sea, la fuerza de atracción de la Tierra sobre una masa m, un cuerpo con masa m, puede describirse mediante una función vectorial, ¿verdad? Se describe, según la ley de Newton, por fuerza, va a ser igual a menos m por m pequeña, m grande, por g entre r al cubo por r. ¿Ok? Ahora, permítanme acá para que no confundamos esto y ustedes digan, bueno, vamos a ponerlo así, por r. ¿Ok? Y acá vamos a poner, para hacer énfasis, flechitas para indicar que esta f viene dada por un vector. Este es un campo vectorial, o sea, esto se puede representar, la idea, por supuesto. Vamos a pensar en un campo vectorial que va a ser una familia de vectores, de flechitas, vamos a ponerlas así, de flechitas que atraen, esta es la Tierra, y entonces ya con su fuerza de gravedad atrae los objetos hacia su núcleo, ¿verdad? Porque si no existiese esta fuerza de gravedad, nosotros estaríamos flotando en el espacio. Entonces, ella ejerce una fuerza de atracción que, según Newton, se describe de esta manera. Ahora, esto es un ejemplo concreto de campo vectorial. ¿Y cómo podríamos escribir entonces explícitamente esta función? Bueno, podemos pensar esta función como un campo vectorial f definido, por ejemplo, de R3 en R3. ¿Ok? De R3 en R3, tal que a cada par x, y, z le va a asignar una función que estamos denotando f de x, y, z. Ahora, la función ya vimos, vamos a suponer por un momento que tanto m grande como g son constantes.
constantes que vienen dadas por la ley de Newton, ¿ok? Por la ley de gravedad. Y vamos a suponer que R no es otra cosa que el vector, vamos a decirlo así, el vector de coordenadas X, Y, Z, el vector posición. Y que norma de R en este caso no va a ser la norma euclidiana acá, no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿ok? Entonces, con todas estas premisas, fijando esta notación, nosotros vamos a poder expresar bajo la ley de Newton la función f de esta manera. F de x, y, z va a ser igual a qué cosa. Y vamos escribiendo coordenada, coordenada. Aquí me va a quedar menos m por g sobre r al cubo por x, coma, menos m grande por g sobre r al cubo por y. Y aquí para que no nos, como quien dice, para que no se confundan, voy a ser todavía más explícita. Aquí vamos a colocar la norma 2 de r elevada al cubo. Acá vamos a tener la norma 2 de r, porque en realidad, disculpen, pero r es este vector de estas coordenadas, x, y, z. Aquí flechita, pero cuando miremos la norma de esto, la norma 2 es la raíz cuadrada de lo que anteriormente les dije, les indiqué. ¿Ok? Entonces, bueno, para que sea más explícito, lo ponemos así, elevado al cubo, y en la tercera coordenada vamos a tener menos m por g. Todas estas son constantes multiplicadas por la coordenada z y dividida por esta expresión, que si nosotros consideramos esto elevado al cubo, no es otra cosa que mirar esto elevado a la 3 medios. ¿Ok? Esa sería la fórmula explícita ese sería el campo vectorial que define al campo gravitacional de la Tierra, la fuerza de atracción de la Tierra, según la ley de Newton. De acuerdo con la ley de Newton, esta sería la fórmula explícita. Y este es un ejemplo concreto de un campo vectorial definido de R3 en R3. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, el dominio, obviamente, repito, aquí no vamos a poder mirar o graficar como hacíamos en el caso de los campos escalares, pero sí podemos ver cómo es el dominio y cómo es el rango. Y vamos a poder estudiar algunas propiedades que iremos desarrollando a lo largo del curso, tales como derivadas, límites, continuidad, etc. Pero, por ejemplo, de entrada, para esta función, el dominio de esta función va a ser todo el plano R3 menos el punto de coordenadas 0, 0, 0. ¿Ok? Porque obviamente no podemos dividir por algo que se nos anule, ¿no? Otro ejemplo de campo vectorial sería pensar, por ejemplo, una función b definida de R2 en R2, en este caso, dada de la siguiente manera. B de x, y no va a ser otra cosa que, lo vamos a escribir así, x sobre x cuadrado más y cuadrado, coma, perdón, x aquí no, me conviene colocar y ya vamos a explicar por qué, menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta función, este campo vectorial, no voy a dar las motivaciones físicas, pero este campo vectorial representa, ¿verdad?, el movimiento circular. Por ejemplo, imagínense por ejemplo que tienen un lavamanos. No soy buena dibujando, pero imagínense que esto es un lavamanos y aquí tienen agua y ustedes abren el agua, empieza a salir por aquí. Entonces, en el lavamanos
vuelvo a hacer el dibujito por acá, el agua empieza a dar vueltas y se va por el orificio. Eso es un campo vectorial. Ahora, si ustedes se imaginan el agua, el líquido, o sea, a cada partícula dentro del líquido que se está moviendo, ustedes le asocian un vector posición y el agua se va moviendo, ¿verdad? Las partículas se van moviendo, ellas describen un campo. Ese movimiento circular se describe mediante esta ecuación o mediante esta función, que es un campo vectorial que está definido de R2 en R2 y cuyo dominio, por ejemplo, el dominio de B, en este caso va a ser otra vez R2 menos el punto de coordenadas 0, 0, porque tenemos acá que para que cada una de estas coordenadas tenga sentido, nosotros necesitamos que el denominador en cada una de ellas no se nos anule. Entonces, este es otro ejemplo de campo vectorial que podemos considerar. Finalmente, me gustaría, por ejemplo, mostrarles la ecuación de una recta, como en un caso particular de todo lo que hemos visto anteriormente. La ecuación de una recta en R3, por decir algo, ¿no? Imagínense que aquí tenemos nuestro vector, o sea, tenemos una recta que pasa por un punto de coordenadas x0, y0, z0, ¿verdad? Nosotros, para construir la ecuación de esta recta, pensamos en un vector paralelo. Supónganse que este vector B tiene coordenadas A, B, C, y entonces vector paralelo a ¿no? A la recta que nosotros queremos definir, ¿no? Y entonces, si por acá está el punto de coordenadas en general x, y, z, nosotros sabemos que el vector que pasa vamos a llamar a este punto P, vamos a llamar a este punto P sub 0, el vector que va de P sub 0 a P tiene que ser paralelo a la recta, o sea, tiene que ser paralelo a el vector B que tiene coordenadas ABC. Y la recta, por supuesto, es considerar la recta L va a venir dada por multiplicar T por el vector, ¿ok? Multiplicar un escalar por este vector para achicarlo o extenderlo todo lo que queramos. Entonces, pidiendo estas dos condiciones, nuestras ecuaciones de la recta sería algo como esto, que acuérdense que el vector de coordenadas P sub 0 va a tener coordenadas x menos x0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Y como él tiene que ser paralelo al vector t por b va a ser t por a, t por b, más t por c, con t perteneciente a los reales. Entonces, estableciendo las identidades, x menos x sub 0 tiene que ser t por a, y menos y sub 0 va a ser igual a t por b, y z menos z sub 0 no va a ser otra cosa que t por c. Y si entonces nosotros despejamos, encontramos las ecuaciones paramétricas de una recta, que va a venir dada así: x igual a t por a más x sub 0, y va a ser igual a t por b más y sub 0, y z va a ser igual a t por c más z sub 0. Y esto es lo que, con t perteneciente a los reales, esto es lo que nosotros llamábamos ecuaciones paramétricas de la recta, ¿ok? De una recta en R3. Ahora bien, recordando eso de nuestros cursos de cálculo con geometría analítica, de nuestros cursos básicos, fíjense que esto no es otra cosa que un campo vectorial. O sea, ahora nosotros podemos pensar en f definida de R en R3, tal que a cada punto T perteneciente a los reales se le asigna un vector que va a tener estas coordenadas, que están aquí, T por A más X0, T
por b más y sub 0, t por c más z sub 0. Entonces, las ecuaciones paramétricas de una recta en R3 es simplemente una curva. Este es un ejemplo de una curva, un caso particular del que yo les presenté hace minutos, pero fíjense que ahora nuestra función f de t va a venir dada así: t por a más x sub 0, repito, t por b más y sub 0, t por c más z sub 0. F definida de R en R3, nosotros ahora aquí la miramos así. Aquí tenemos, digámoslo así, aquí tenemos toda la recta, ¿verdad? F va de R, pónganle aquí, y la imagen va a ser otra recta, digámoslo así, pero en R3. ¿Ok? Claro, una recta cuya inclinación con respecto a los ejes coordenados va a venir dada por el vector director. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo también de una función o de un campo vectorial. Propiedades de los campos vectoriales las vamos a estudiar a lo largo de este curso.